El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días, mi Señor. Nuestro corazón está lleno de gratitud hacia ti, principalmente por quien tú eres. Tú mereces toda nuestra adoración, nuestra honra, nuestro respeto. Y aquí estamos para exaltar y glorificar tu nombre. No solo a través de las palabras que decimos, sino a través de nuestra vida, a través del testimonio. Es importante. Cosas que entendemos no podemos hacer sin tu ayuda, sin la presencia tuya, sin tu Espíritu Santo. Estamos aquí no porque nosotros hayamos tomado la decisión, es porque tú con tu amor y misericordia nos escoges para estar en este lugar. El salmista lo decía: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios. Estamos aquí porque así tú lo has determinado. El que podamos morar en tus atrios es un privilegio que tú nos das a nosotros como hijos, y lo entendemos de esa manera. Aquí no estamos porque sencillamente no podíamos dormir, no podíamos conciliar el sueño, o no teníamos nada que hacer, o sencillamente nos acostumbramos a venir cada mañana. Aquí estamos porque tú nos traes, y eres tú quien nos despiertas, y eres tú quien colocas el querer como el hacer. A veces no sabemos, pero ¿por qué tengo que levantarme? ¿Pero por qué tengo que prender el dispositivo móvil? ¿Por qué? Porque así es tu amor. Cuando tu amor nos atrapa, cuando tu amor nos seduce, es imposible que podamos escapar. Y por eso estamos aquí. Agradecemos que es por la misericordia que tú tienes con nosotros. Porque si no fuera por tu misericordia, ya nosotros hubiésemos sido completamente consumidos. Estamos aquí por el amor que tú nos tienes. Y eso nos llena de mucho gozo, de mucha alegría, porque cada oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra es la evidencia del amor tan grande que tú nos tienes. Y nos reúnes desde diferentes partes del mundo como ese pastor amoroso que va tras aquella oveja descarriada, tras aquella oveja perdida, tras aquella oveja sola, abandonada, triste, y nos consuelas y nos pastoreas como lo haces con ese amor tan especial. Gracias por pastorearnos. Y el salmista David no pudo haberlo dicho de mejor manera. Jehová es mi pastor y nada me faltará. A lugares de delicados pastos Él me guiará, Él reconfortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué bonito saber que tenemos un pastor que está pendiente de nosotros, que cuida de nosotros. Gracias por cada palabra, porque en cada una de esas palabras que recibimos de parte tuya encontramos esa respuesta. A veces llegamos
desanimados y viene una palabra y nos levanta, viene tu palabra y nos sana, nos libera y nos llena de vida. Y eso nosotros queremos agradecerlo con todo el corazón. Por eso queremos estar aquí todos los días. No es cierto que podemos tener una relación con Dios el domingo solamente. No, no es cierto. Tú quieres tener relación con nosotros todos los días. Y a medida que han pasado los años hemos podido comprobar que sí se puede buscarte todos los días, sí se puede que cada inicio de jornada tú seas lo primero. Y aquí estamos muy felices. Sé que hay personas de muchos lados del mundo, algunas que sencillamente están ahí, pero muy juiciosos, todos los días te buscan en lo secreto, y sé que tú has ministrado sus vidas, y sé que les has enseñado grandes cosas, y han probado un poco de ti, y quieren más, así como todos nosotros. Así que muchas gracias, mi Señor, por invitarnos a este banquete, por asegurarnos que cada vez que nos acercamos aquí hay alimento, hay alimento. No hay nada más triste que abrir una nevera y que la nevera esté completamente vacía, o sentarse a una mesa y que no haya nada que comer. Pero venir a tu presencia y saber que hay un banquete servido para nosotros, que tu palabra es el alimento que nos sustenta, es una gran bendición. Muchas gracias por el amor tan grande que nos tienes y por cada revelación que compartes con nosotros, que sabemos sale de tu corazón. Ayúdanos a tener un corazón humilde, a entender que aquí el protagonista no es el predicador no es nada. Aquí lo importante es el mensaje, y hemos venido a buscarte a ti, a honrarte a ti, a aprender de ti. Mi amado, eres bienvenido. Verdades Eternas es tu ministerio, te pertenece, y tú eres el pastor aquí. Gracias por estar aquí, por visitar a cada persona que se congrega desde diferentes partes del mundo. Te pido que los cuides, que los guardes, que los protejas, que los libres del mal, que traigas el sustento que ellos necesitan y que los acompañe donde quiera que ellos vayan. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hola, ¿qué tal, mi preciosa familia de Verdades Eternas? Tengan todos ustedes un bendecido día. Estamos con vida y esto es importante. Dios les bendiga a todos y los guarde. Estaba meditando en algo. El Señor le dice a Josué, después que había muerto Moisés, le dice, levántate y cruza este Jordán. El Jordán era un río muy caudaloso. Cualquiera pudo haberse negado a obedecer esa orden. Es una locura cruzar el Jordán. ¿Cómo? Se van a ahogar los viejitos y se van a ahogar los niños también. Y muchos de los que no saben nadar. Es peligroso, Dios. Pero Josué fue obediente. Y dice la Biblia que ocurrió un milagro. El Jordán se abrió y ellos pudieron pasar en seco hacia la tierra prometida. Y lo que el Señor ministraba a mi corazón es que cuando Él dice algo, hay que obedecerlo, Él lo cumple. A veces nosotros no sabemos cómo Él lo va a hacer y a veces esa es la lucha que tenemos. Pero Dios me dijo algo, pero ¿cómo Él lo va a hacer? Le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos no sabían que iban a enfrentar una tormenta. Jesús sí lo sabía. Pero a pesar de la tormenta, ellos pasaron al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios les dijo. Ahora están cruzando el Jordán porque Dios les dijo. Ahora Moisés está cruzando el Mar Rojo porque Dios les dijo, toma tu vara y avanza. ¿Y dónde está el secreto? En la palabra salida de la boca de Dios. De manera que si Dios te ha dicho algo, si hay una promesa que Dios te ha dado y la has subrayado allí en tu cuaderno y la tienes presente, nunca pongas en duda lo que Dios te ha dicho, porque si Dios te lo dijo, Él lo hará. Ay, pero es que es imposible cruzar el Jordán. Tal vez para ti, pero el que te está diciendo que lo hagas, para Él no hay nada imposible. El problema es que a veces no le hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, levántate y cruza este Jordán. ¿Cómo lo vas a hacer? Ese problema no tenemos que resolverlo nosotros, lo tiene que resolver el Señor. Tú tienes es que avanzar y moverte.
porque el milagro, el que va a abrir el Jordán para que pases, es Dios, pero tienes que moverte en fe. No te quedes estático, sigue avanzando. Dios te bendiga. Gracias por estar allí con nosotros. Luego de esta breve reflexión, invitarles a que sigamos compartiendo, por favor. No nos vamos a cansar de seguir compartiendo este programa a las personas en el mundo entero. ¿Qué tal que Dios hubiese cansado de insistirnos a nosotros? Y por eso hacen publicidad. Usted ve que siempre la misma publicidad, pero si ya la gente conoce ese producto, porque es necesario recordar. Y es posible que hoy esta palabra que usted comparta con alguien pueda calar en lo profundo de su corazón. ¿Qué le parece si lo hacemos? ¿Qué le parece si le das me gusta a esta transmisión para que más personas puedan escuchar el mensaje? Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a gozarnos en paz, con alegría, en su presencia en este día. Y ahora sí vamos a preparar nuestro corazón para recibir el alimento, la palabra. No está bien venir a una cena y no comer nada, así que les invito a que todos puedan comer lo que más puedan de esta palabra y recibir el alimento espiritual. Espíritu Santo, eres tú quien nos guías a toda verdad y hoy nos abandonamos completamente en tus manos para que tú, amado Maestro, sea quien nos ministres esta palabra. Nosotros estamos dispuestos a recibir tu consejo. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Solo a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Primera Tentación de Jesús. Estamos conociendo acerca de Jesús y mirando su vida, su obra, mirando todos los procesos por los cuales Él atravesó. Lucas capítulo 4, versos 3-4, dice la palabra Lucas 4, 3-4, dice: entonces el diablo, la Biblia habla del diablo, y si habla del diablo es porque el diablo existe. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra de Dios. Amén. El evangelista nos narra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el propósito principal de esta prueba. La ocasión en la que esos sucesos ocurrieron en la vida de Jesús tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque vemos cómo de una manera astuta Satanás espera hasta que el Señor estuviera débil y con hambre, después de haber ayunado durante 40 días sin pasar un solo bocado. Él esperó que pasaran esos 40 días cuando Jesús estaba bien débil. Él dijo: es el momento de atacar. Satanás no llegó el primer día de ayuno, el segundo, ni en la mitad del ayuno, al final. De igual manera, hace uso de esa táctica en nuestra vida para tentarnos en el momento en el que estemos más vulnerables física, emocional y espiritualmente. Satanás sabía que el estado en el que se encontraba Jesús después de 40 días de ayuno sería más vulnerable a la sugestión. Esto pone de manifiesto una gran verdad, y es que el diablo es real. Es que el diablo sí existe. No hay nada que le guste más al diablo que las personas crean que él no existe, porque él trabaja de manera encubierta. Algunos lo dibujan como un señor con un rabo largo, con un tridente en sus manos, unos cachos de color rojo. Pero, ¿cómo es el diablo?
El diablo existe. Aunque algunos teólogos modernos o modernistas o liberales niegan la existencia de Satanás, la Biblia lo afirma con total claridad y contundencia. Ahora bien, ¿qué sabemos de él? A veces decimos, yo de ese Señor no quiero saber nada, pero es bueno saber quién es Él y cómo es que Él opera, porque usted no puede enfrentarse a alguien que no sabe quién es. Satanás fue originalmente un importante ángel conocido como querubín grande y protector. Con esto que estamos diciendo que Dios no creó a Satanás. Él se volvió Satanás. Dios creó a un querubín, Dios creó a un querubín grande y a un querubín protector. Eso está en Ezequiel. Miremos Ezequiel, capítulo 28, verso 18. Para que podamos, verso 14, perdón, 28, verso 14. Para que podamos conocer que esto no es una historia que nos vendieron, ni para que cogiéramos miedo, el diablo. No, no, no. Es real. Ezequiel 28, 14 dice: tú querubín grande y protector. Era un querubín grande y protector. Hermoso, ¿no? Y la gente lo coloca como feo. No, es hermoso, así que tenga cuidado. Tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y en el principio, este querubín grande era llamado Lucero. Lucero. Hay personas que se llaman así, ¿verdad? Lucero. Bueno, el nombre era Lucero, que significa hijo de la mañana. Hijo de la mañana. Isaías capítulo 14, verso 12. Miremos, por favor. Isaías 14, 12. Dice Isaías 14, 12: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Ahí está. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Parece que fue este querubín la máxima expresión de la creatividad de Dios. Ezequiel, miremos ahora el capítulo 28, nos vamos a centrar en los versos 12 y 13. Ezequiel 28, 12 y 13. Dice aquí, Ezequiel 28, 12 y 13, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, refiriéndose a Satanás, tú eras el sello de la perfección. Mire cómo era, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era hermoso. No era el Señor con cachos y el hombre así, no. Era hermoso, acabado de hermosura. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Imagínense cómo era ese Señor. De cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. ¡Wow! ¡Qué pinta! Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era el Señor que manejaba la alabanza, la música, la adoración. Por eso hay que cuidarse de la música, porque Él usa muy bien la música como instrumento para predicar su mensaje. Y la gente no escuche las canciones y las letras y se dará cuenta, porque Él es un experto en eso. Fue creado para eso. Sin embargo,
El mismo poder y hermosura de Satanás lo llevaron a caer en el orgullo y en la vanagloria. Él empezaba a ver cómo los otros ángeles venían a rendirle honra a Dios, y algo en su corazón empezó a cambiar. Él empezó a pensar, ¿y por qué no me dan esa gloria a mí? ¿Por qué no me adoran a mí? Y desde entonces él quiso ser igual a Dios. Y se rebeló contra Dios y cayó en pecado. Isaías, miremos el capítulo 14, verso 13 al 15. Porque a veces el concepto que teníamos del diablo es, cuidado, tómate la sopa porque si no viene el diablo y te coge. Y nada más. Pero es real. Mire, Isaías 14, 13, 15, dice la Biblia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, quitarle la silla a Dios, a los lados del norte, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire la osadía de este querubín. Quería ser como Dios. El orgullo entró en su corazón. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Era tal la influencia de este querubín que terminó influenciando a la tercera parte de todos los seres angelicales. Yo no sé, quiero especular un poco y me perdonan ustedes. Pero supongamos que eran ¿cuántas partes? 4 partes y se llevó la tercera. ¿Dejó a Dios con una parte o eran 100 partes? Yo no sé, pero se llevó una gran cantidad de ángeles con él que también se rebelaron contra Dios. Esto dice Apocalipsis capítulo 12, versos 3 al 4. Que esto no es una fantasía, no es una fábula el tema del diablo. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte, oiga bien, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A partir de su caída, ese querubín, hermoso, inteligente, sabio, lucero, vino a ser Satanás. Esta palabra Satanás viene de un término hebreo que significa adversario. Satanás, adversario. Primera de Crónicas 21:1. Dice, Primera de Crónicas 21:1. Dice aquí, pero Satanás se levantó contra Israel. Israel es el pueblo de Dios y él tiene una lucha constante contra todos los hijos de Dios. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Lo vemos también en el libro de Job, capítulo 2. Ahora vamos a mirar el verso 1, Job 2:1. Dice la bendita palabra. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino entre ellos. Vinieron los hijos de Dios y ahí estaba Satanás. ¡Qué tremendo! También entre ellos presentándose delante de Jehová. Otro de sus nombres es diablo. Este es un término griego que significa acusador. El diablo es acusador. Es el que te acusa cuando cometes algo mal, que empiezas a sentirte mal, yo no sirvo. Él es el acusador. Él te tienta y luego te acusa y te condena. O el calumniador. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 12.
Apocalipsis 12, 10 al 12, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Aquí está, el diablo. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre del Cordero, de Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los dos nombres aparecen juntos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Miremos por favor, Apocalipsis 12, 9. Dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los demonios son ángeles rebeldes. A lo largo de la Biblia vemos que ha establecido un nefasto dominio en la tierra por haber inducido al hombre a la rebelión contra Dios. El propósito de él es, así como él se rebeló contra Dios, lograr que todos se rebelen contra Dios, y eso nos incluye a usted y a mí. De tal manera que también es conocido como el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire. Así lo dice Juan capítulo 14, verso 30. Juan 14, 30. Dice Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Miremos otro texto, por favor. Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2, 2 dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que Jesús pudiera ser tentado es un misterio imposible de explicar de forma perfectamente clara. Hasta donde entendemos, podemos decir que Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano en general. En el caso del hombre, incluyendo a los creyentes, primero aparece la tentadora voz o el susurro externo de Satanás que le insta a pecar. A la vez también experimenta su deseo interno, lo que conocemos como la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo que tenemos por dentro. Y ese deseo le impulsa a ceder a la tentación de aceptar la insinuación que el diablo le está haciendo a través del oído. Así que, en el caso del hombre, sus propios malos deseos lo arrastran y lo terminan seduciendo, como dice Santiago 1.14. Santiago 1.14. Dice aquí. Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, esos deseos, esas fantasías que hay en el corazón, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el asunto es diferente. En la tentación de Cristo, Satanás proveyó el estímulo externo, un estímulo que no encontró apoyo en su propio corazón, porque Jesús no tenía concupiscencia o deseos en su corazón impuros. No había en Jesús un estímulo interno que le incitara a cooperar con aquel que lo estaba tentando. Con todo,
La tentación fue real. El Señor sintió la necesidad, tuvo conciencia de que Satanás lo incitaba a satisfacer esa necesidad. Supo que debía resistir al tentador y luchó dentro del conflicto. El primer Adán, en las óptimas condiciones del Edén, cedió ante la tentación del diablo. Pero el postrer Adán, como es conocido Cristo, resistió las más sutiles tentaciones del adversario y así manifestó claramente su capacidad para emprender la obra de salvación. Miremos 1 Corintios, por favor, capítulo 15, verso 45. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ojo con el alma. El alma tiene la mente, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Ojo con el alma. El primer Adán era alma. Entonces no hay que fortalecer el alma, sino el espíritu. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y por ser Adán alma viviente, era muy influenciado por lo que veían sus ojos, por lo que pensaba y por lo que sentía. Cuando hay una persona que vive influenciada por su alma, es una persona conocida como almática. Es una persona influenciada por lo que siente, por lo que piensa. Mas cuando una persona vive influenciada por el postrer Adán, ya no vive influenciada por su alma, sino por su espíritu. Ya no vive por lo que piensa y siente, sino por lo que cree. El contraste con la experiencia de Adán es interesante. Pensemos en Adán. Adán en el huerto, ahí está él. ¿Qué hay en el huerto? En el huerto él está rodeado de toda clase de comida inimaginable. Y fue tentado a desobedecer a Dios. Él tenía todo para comer y Dios le dice: no tomes ese árbol. Y aunque había muchos árboles para él comer, la serpiente Satanás hizo que se antojara precisamente del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y terminó comiendo del único árbol que le había sido prohibido. Ese es Adán en el huerto. Ahora miremos a Cristo. En el huerto había mucha comida. Cristo en el desierto no tenía nada. Cristo, en cambio, en medio del desierto y después de ayunar 40 días, él tuvo hambre. Pero no cedió ante la tentación. Adán fue tentado de una sola manera. Pero Cristo en el desierto, que no tenía nada, fue tentado en todo. Adán cayó en pecado, Cristo resistió hasta el final, y cediendo a la tentación, Adán condenó a la raza humana. Pero Cristo, resistiendo la tentación, salvó a todos los que confían en Él. El diablo quería que Jesús no se sujetara a Dios. El diablo quería que Jesús viviera en independencia de Él, desconfiara de Él, le tentara y dejara de adorarle. En cuanto a la misión que había venido a realizar, le propuso medios alternativos para establecer el reino de Dios en esta tierra, especialmente desviándole del camino de la cruz hacia opciones más cómodas. Lo primero que Satanás hace es atentar contra la identidad de Jesús. Por eso usted notará que lo primero que le dice es: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, como invitándolo a que lo demostrara. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Demuéstrame. Demuéstrame que puedes prosperar, Demuéstrame que puedes salir de los problemas. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te hace falta el pan? ¿Por qué padeces hambre? ¿Por qué tienes necesidad? ¿Por qué no tienes un empleo?
porque tienes problemas, porque tu hogar está así. No eres hijo de Dios. Satanás estaba tentando a Jesús para que usara su divino poder para satisfacer su hambre. Su hambre era en ese instante su necesidad más apremiante. El enemigo siempre usará aquello que tú más necesitas para tentarte. Mateo capítulo 4, verso 2, dice Mateo 4, 2. Mateo 4, 2. ¿Cuál es el deseo que tienes? Eso lo va a usar el enemigo para tentarte. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí hay una necesidad. Tuvo hambre. Como usted recordará, un poco antes Juan el Bautista ha reportado el bautismo de Jesús con esa voz que viene del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recordemos ese texto. Mateo, capítulo 3, verso 17. Mateo 3, 17. Aquí está. Dice, ahí se estaba bautizando Jesús. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Y ahora el diablo, como un hábil experto en karate, trata de usar la fuerza de Jesús contra él mismo. La voz se oye en el bautismo: este es mi Hijo amado, y el diablo quiere poner en duda eso. Si eres el Hijo de Dios, como dicen por ahí. ¿Cómo que no soy el Hijo de Dios porque tengo hambre? Claro que soy el Hijo de Dios. ¿Cómo que no soy el Hijo de Dios porque no he tenido para pagar un servicio de luz, de agua? ¿Cómo que no soy un Hijo de Dios porque estoy enfermo? Sigo siendo Hijo de Dios. A mí no me define si tengo hambre o no tengo hambre, si tengo problemas o no tengo problemas. Sigo siendo Hijo de Dios con problema y todo. El problema es que muchas veces nos dejamos robar la identidad y decimos: de verdad, si yo fuera Hijo de Dios, yo no tuviera que pasar por estos problemas. Mire, todos los hijos de Dios pasan por dificultades y eso no los descalifica. Dicen que eres Hijo de Dios. Si eso es verdad, a ver, entonces no deberías tener ningún problema para realizar este pequeño proyecto. Si eres el Hijo de Dios, tu Padre seguramente no espera que te prives a ti mismo de lo esencial de la vida. Sé inteligente, Jesús. Hazte un pan. Yo no sé, de 100, de 200, de 500, yo no sé. Hazte un pan. Tienes el poder para hacerlo. Cuídate a ti mismo. Mira cómo estás de flaco. Debes mantener tu fuerza. Podemos imaginar, porque Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. No es porque estemos hablando de ninguna herejía. Podemos imaginar al diablo diciéndonos. A Jesús le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. A uno le dice: si tú eres el patrón, a ver, tú eres el jefe. Tú eres el que mandas en tu casa. Tú eres la cabeza. Si tú eres el que se supone que eres, si eres mi amigo, tómate una si eres mi amigo, si no te echo el trago encima. Si eres una buena madre, si eres un patriota, si eres un experto para mentir y engañar, ¿por qué no sigues engañando? Si eres un buen compañero, ¿por qué no haces esta travesura con nosotros? Si realmente crees, si amas al Señor, ¿por qué no haces? Escucha cuidadosamente a lo que sigue después de haberte dicho estas cosas. Si tú eres, Él después te va a decir algo. Si es del diablo, tengo que decirte que estarás envuelto en un engaño. Note que estas son cosas que hablan de fuerza. El ser patrón, el ser jefe, por ejemplo, más que de debilidad, si tú eres el Hijo de Dios.
El diablo frecuentemente ataca el muro más alto y que pensamos no necesita protección, allí quien va a subir. Di a esta piedra que se convierta en pan. El relato de Lucas es un poco diferente al de Mateo en un pequeño pero posiblemente significativo detalle. En Mateo, el tentador dice, miremos Mateo 4:3, a ver si logramos identificar esa diferencia. Mateo 4:3. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No parece haber nada extraño aquí, pero dice, di que estas piedras, y piedras está en plural, di que estas piedras en plural se conviertan en pan. Tal vez sugiriendo que Jesús debería hacer pan no solamente para sí mismo, sino también pan para otras personas hambrientas. Di estas piedras. En Lucas el diablo dice, Lucas capítulo 4 verso 3. Lucas 4:3. Aquí dice lo siguiente. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra, ya no dice piedras, sino piedra, que se convierta en pan. Aquí dice piedra en singular, sugiriendo que Jesús debería saciar su propia hambre. Estas son tentaciones muy diferentes. En el relato de Mateo parece ser que se apela a la compasión de Jesús por otros, por eso dijo, dile a estas piedras. En el relato de Lucas, la apelación es más básica, más personal, más egoísta. Haz un pan para ti. Mientras que la apelación a la compasión es fuerte. La apelación para que se centre en sí mismo es mucho más fuerte. Los humanos, y Jesús fue humano, tienen una fuerte voluntad de supervivencia. Es posible presentar un buen caso para la supervivencia personal. Por ejemplo, a las asistentes de vuelo se les enseña a asegurar su propia supervivencia en caso de que ocurra un choque para que de esta manera estén vivas y puedan ayudar a sobrevivir a los pasajeros. Los padres necesitan sobrevivir para cuidar a sus hijos e hijas. Jesús necesitaba sobrevivir para poder llevar a cabo su ministerio. Note que la tentación parece ser insignificante. ¿Qué mal podría ser un pedazo de pan, por Dios? Esta acción afecta solamente a Jesús y de seguro es lo suficientemente fuerte para soportarla. Si vemos la segunda y vemos la tercera tentación, son dramáticas, pero el poder de la primera tentación reside en su sutileza. Eso yo no le veo nada de malo. Eva como cayó mirando que el fruto era bueno y agradable a los ojos. ¿Qué de malo tiene un fruto si es bonito? ¿Qué de malo tiene mirar a la vecina? Yo no le veo de malo observar la creación. El diablo tienta a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que entonces Jesús tuvo hambre. Esto nos recuerda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, donde también fueron probados durante 40, ya no días, sino 40 años en el desierto. Ahí está presente de nuevo el número 40. Miremos Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 3. Deuteronomio 8, 2 al 3. Dice la palabra. Deuteronomio 8, 2 al 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ya no 40 días, sino 40 años. ¿Para qué el desierto? Para afligirte. Esa palabra afligirte significa humillarte. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Las pruebas sacan a relucir lo que hay adentro, ¿verdad? Si habías de guardar o no sus mandamientos, el tema del pan era a ver si él guardaba o no los mandamientos de Dios. Verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ellos en el desierto también sintieron hambre y también sintieron sed, es decir, también tenían una necesidad. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los israelitas en esas circunstancias? La Biblia nos dice que ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, quejándose porque tenían hambre, acusaron a Dios de haberlos sacado al desierto para matarlos allí. Mire, así reaccionaron cuando tuvieron una necesidad. A veces reaccionamos así. Éxodo 16, 2-3. Éxodo 16, 2-3. Dice aquí, escuche. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mire cómo los puso una necesidad. Algo que ellos querían, algo que ellos anhelaban. Y empezaron a recordar. Esto que nos enseña que aunque su cuerpo salió de Egipto, su mente seguía estando allá. Los cuerpos salieron de Egipto, pero la mente de ellos seguía estando allá. Y a veces nos pasa. Tenemos un pie en Cristo y otro pie o nuestros pensamientos en la vida que llevaba. Yo antes que no tenía a Dios, cómo me rendía la plata y yo malgastaba y mira. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Eran esclavos, ¿cuáles ollas de carne? Cuando comíamos pan hasta saciarnos. A un esclavo no le dan comida hasta saciarse. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tengo hambre, tengo que pagar las deudas, tengo que hacer ese negocio. ¿Y tú qué? A pesar de todas las maravillas y milagros que habían visto de parte de Dios, ellos seguían sin confiar ni depender de Dios, sino que permanecían en un espíritu de rebeldía. La prueba había puesto de manifiesto su incredulidad. No estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios ni a obedecer su palabra. Nosotros lo que queremos es comida. No nos importa tu palabra, no nos importa obedecerte. Queremos es que tú nos des lo que necesitamos. Pero ahora, quien está en el desierto y tiene hambre es Jesús. Y es en ese momento cuando el diablo vuelve a entrar en la escena para tentarle. Israel tenía hambre y empezó a murmurar. Salió a flote lo que había en su corazón. Jesús tenía hambre y fue tentado. Y allí el diablo le sugiere, mira, si eres hijo de Dios, tienes una necesidad, tienes hambre, pues di a estas piedras que se conviertan en pan, por favor. Tienes la respuesta en tus manos, por supuesto. Una sugerencia así no sería una tentación para ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer tal cosa. Paso, conviértete en pan. No puedo. Pero Jesús era el Hijo de Dios y Él sí podía hacer pan. Sí, Él podía hacer pan de esa piedra. Tenía el poder para hacerlo. Pero en eso consistía precisamente la tentación. Como hombre, ¿dependería de Dios como el único proveedor para todas sus necesidades o sería autosuficiente usando el poder que tenía como hijo de Dios? ¿Aceptaría vivir por la palabra de Dios? Esta cuestión era muy importante, porque si había de ser el Salvador de los hombres, era necesario que fuera uno de ellos y que viviera bajo los mismos términos que el resto de los hombres. Así que, aunque más tarde durante su ministerio multiplicó panes y peces para dar de comer a las multitudes, allí pudo haber hecho también unos panes, hubiera multiplicado esas piedras. No lo hizo.
Él aquí rechazó la tentación del diablo de convertir las piedras en pan. La razón era muy sencilla. Él no iba a usar su poder divino en su propio beneficio, con el fin de evitar las limitaciones que todos los hombres tenemos. Siendo sincero, si usted tuviera el poder de hacer cosas, seguramente no convertiría las piedras en pan, sino en billetes de $100. Ya lo imagino. Convertiría las piedras en carros, en casas, en empresas, en viajes por cruceros, en juegos. ¿En qué usarías ese poder que a veces queremos usar? El enemigo nos vende en la oración. No, tú puedes entrar y con ese poder tú puedes lograr que Dios te dé lo que quieres. ¿Qué quieres? Señor, dame, yo te pido. Por lo tanto, la respuesta de Jesús fue clara. En lugar de quejarse, como habían hecho los israelitas en el desierto, o usar su poder divino para proveerse sus propias necesidades. Imagínese la persona enferma de cáncer, teniendo el poder para sanarse y no hacerlo porque depende de la palabra de Dios. ¡Wow! Eso se llama fe. Yo puedo sanarme, yo puedo levantarme, yo puedo contener tantas cosas, pero no lo hago porque yo no estoy aquí para hacer lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Él tenía el poder y no lo hizo. Él iba a manifestar una total dependencia de la palabra de Dios. Aunque esto implicara pasar hambre. Esta fue su contestación a Satanás. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús responde. Lucas capítulo 4, verso 4. Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Sí, Satanás, tú sabes que yo tengo hambre y que necesito pan. Pero por encima de eso, yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué poderoso es esto! El diablo, al escuchar estas palabras, estoy seguro que hasta los cachos se le cayeron. ¡Wow! Y yo no quisiera tener ese poder para hacer todo lo que quiera. Yo quiero esto, yo quiero. Pero en otro sentido, la tentación también tenía que ver con la forma en la que Jesús pensaba establecer su reino en este mundo. ¿Y qué tipo de reino sería? Vemos que lo que el diablo le estaba recomendando era una reforma social en lugar de una transformación espiritual. Repito, reforma social antes que una transformación espiritual. No debe ser prioritario solucionar el problema de la alimentación del mundo antes que un programa para redimir las almas de los pecadores. La tentación, por lo tanto, sería para que Jesús se olvidara de las necesidades espirituales del hombre, como ocurre actualmente, y se ocupara de las materiales. Hoy la gente anda tan enfocada en lo material que no quieren saber nada de lo espiritual. Yo quiero son cosas materiales. Además, le estaría sugiriendo también cómo podría conseguir ganarse la atención de la gente en su carrera mesiánica. Si era el Hijo de Dios, sería fácil conseguir la adhesión de la gente por medio del soborno moral, es decir, ofreciendo beneficios, haciéndole milagros a la gente, por doquier. Aunque, evidentemente, esto no llevaría a las personas a amar a Dios y ser fieles a Él. Porque si lo que a usted le motiva
al buscar a Dios es lo que Él pueda darle. El día que reciba lo que está buscando, no vuelve más. Y han pasado muchas historias de personas con necesidades. Ore por mí. Ay, es que yo necesito que Dios haga un milagro. Y ocurre con tristeza. No por el predicador, sino porque cómo uno puede perder una bendición tan grande. Simplemente porque estaba enfocado en un milagro. Yo estaba pidiendo por la sanidad de un familiar y ya Dios lo sanó. Yo no necesito más nada a ese Señor Jesucristo. Yo no necesito seguir orando ni buscando a Dios. Una vez más, la historia del pueblo de Israel en el desierto nos enseña que después de recibir el maná del cielo durante 40 años, ellos seguían siendo incrédulos y se quejaban amargamente contra Dios cada vez que no tenían lo que querían. Dios hizo señales en Egipto, las plagas y demás, y eso no les importó. A veces la gente dijera, si Dios hace un milagro, yo ahora sí voy a creer, sí me voy a comprometer. Mentiras, mentiras. Si su motivación no es Cristo, sino lo que espera recibir de Cristo, ni si Dios abre el mar rojo para que usted pase, va a creer. Esto le pasó a ellos. La nube de la gloria de Dios iba con ellos. La columna de fuego iba con ellos. Cuando tenían hambre se les daba maná, les daba codornices, tenían sed, les daba agua, pero no creían. Los milagros no son los que te van a hacer creer. La tentación más sutil no se trataba de quebrantar ningún mandamiento concreto de la ley de Dios. De hecho, en la sugerencia de proveer para sus propias necesidades físicas, tampoco había nada malo en un principio. Sin embargo, quedaba claro que era una tentación doble. Por un lado, pretendía llevarle a dejar de depender de Dios y confiar en Él. Y por otro lado, quería desviarle del verdadero propósito de su ministerio, incitándole incluso a usar métodos poco legítimos para conseguirlo. Es como el que ve que a una señora se le cae un billete de 100,000 y le pone el pie y dice, Dios, escuchaste mis ruegos, qué bueno tú eres. No, no es de Dios, devuelvo el billete. Pero es que yo también lo necesito, sí, pero no es suyo. Si hubiera caído en esta tentación, Dios habría pasado a tener una importancia secundaria, o directamente habría sido ignorado. Y nosotros también debemos tener presentes estas tentaciones, porque también a nosotros el diablo nos quiere llevar a pensar que somos autosuficientes, y lo podemos hacer todo y tenerlo todo cuando lo queramos, que podemos depender de nuestros propios recursos, que no necesitamos escuchar la palabra de Dios ni regirnos por ella. Yo puedo prosperar sin necesidad de Dios. Grave error. Intentará también el enemigo distraernos de nuestro verdadero llamamiento con cosas que son aparentemente legítimas, pero que no pueden ser nuestro objetivo prioritario, y también nos invitará a usar medios poco legítimos para conseguir atraer a las personas hacia Él. Por eso hoy el mundo suena atractivo y es buen marketing ofrecerle a la gente, mira, pare de sufrir, ya usted no va a tener más problema, venga a nuestra iglesia y aquí todos los problemas se le van a resolver, y la gente dice, wow, eso es lo que yo necesito. Pero si le dicen, venga a este lugar en donde la palabra de Dios se predica y Dios te demanda hacer cosas para que obedezcas, no, eso no, me gusta más aquello donde me dice que me van a prosperar y el Señor me va a dar tantas cosas. Termino con esto. Cuando la palabra de Dios se vuelve lo más importante, lo demás resulta insignificante. Me gustó esto. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo así, sencillo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi vida está en la palabra, no en lo que tenga o no tenga. La vida la encuentro en ella. Es miel a mis labios. Jesús dijo,
Escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es un tesoro precioso que tenemos en tu palabra. Y muchas veces, Dios amado, somos tentados a no obedecerla, a no seguirla, simplemente porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Que te has enfocado en ella y la has convertido en tu obsesión, en tu objetivo. Y tal vez Dios está usando esta situación para probar tu corazón. El enemigo está en la escena para tentarte y probarte. Muchos al final terminan renegando en contra de Dios. Si Dios me amara, ¿por qué le pasó esto a mi familiar? Si Dios me amara, ¿por qué terminé así? Claro que nos ama. Por eso el apóstol Pablo decía, ni la muerte ni la vida, nada me podrá separar del amor de mi Cristo. Ni desnudez, ni espada, nada de esas cosas. La gente cuando pasa por desnudez, cuando pasa por hambre, cuando pasa por violencia, espada, se ven tentadas a abandonar a Dios. Pero aunque pase por todas estas cosas, yo te seguiré amando, mi Señor. Porque tu amor por nosotros es mucho más grande. Ayúdanos a entender esto. Que la palabra tuya sea más importante. Que la vida de nosotros no dependa de si tenemos o no aquello que anhelamos, sino de si tu palabra está o no está. Porque en ella está la vida. Y con esa palabra derrotaste por completo a Satanás y cumpliste tu propósito en esta tierra. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido seducidos o tentados de la misma manera a caer en las garras de aquellos que anhelan nuestro corazón? Jesús pudo haber anhelado no tener que pasar por el suplicio de la cruz y por eso dijo al Padre, Padre, si es necesario pasa de mí esta copa. Yo no quisiera en el fondo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y muchas veces nosotros decimos lo contrario. Que no se haga lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Lo que yo quiero es esto, me lo das y punto. Es lo que te he estado pidiendo. ¿Qué pasa que no lo haces ya? Y por eso, al no obtenerlo, muchos deciden dar la espalda a Dios y no seguir buscándole. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a esta estrategia del enemigo, que lo que busque es apartarnos del propósito tuyo, que encontremos en tu palabra nuestra razón de vivir y que estemos dispuestos siempre a obedecerte, pase lo que pase o necesitemos lo que lleguemos a necesitar. A ti la gloria, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo que sí es posible mantenerse firme ante las acechanzas del diablo. Gracias, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así que atentos que el enemigo quiere seguir tentando, pero ya tenemos las armas, las estrategias en nuestras manos. Mis amados, mil gracias a todos por su tiempo, por su atención. No olviden visitar nuestra página web. Se llama verdadeseternas.co. Ahí aparece en pantalla. Ahí está la emisora, para que durante 24 horas estemos adorando, estemos alabando a nuestro Dios. Usted la puede colocar ahí, llega a su oficina, entra a www.verdadeseternas.co, sintoniza la emisora, ya, eso no le cuesta nada. Y está usted cuidando ese trabajo espiritual que Dios ha venido realizando, porque después de escuchar todas estas palabras, empezar a meterle música de despecho, meterle música de otra cosa que no te edifica, no tiene que ver una cosa con otra. Cuida tu templo. Entonces estas canciones han sido escogidas para que el centro sea el Señor. ¿Cómo lo hago? Entre allí, escribe en el buscador de Google, www.verdadeseternas.co, y ahí le da clic y listo, ya está durante todo el día en su dispositivo móvil, cuando vaya en su vehículo, cuando esté en su casa, para que el ambiente siempre sea un ambiente de gloria. A todos ustedes mil gracias. No olviden, cuando la palabra de Dios se vuelve lo más importante, lo demás resulta insignificante. ¿Por qué? Porque no solo de pan es la necesidad, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debe llegar el día en que la plenitud de nosotros dependa de si tenemos o no la palabra, y
Aquí sí que tenemos palabra todos los días, entonces tenemos motivos para estar contentos, para estar felices, sea que tengamos o no. El Señor les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.